El alguacil nombró el caso como si estuviera leyendo una lista de compras, y mi hermana se levantó antes de que cayera la última sílaba. No porque estuviera ansiosa por honrar a mi abuelo, sino porque estaba ansiosa por reclamarlo. Llevaba un abrigo de sastre color crema sobre negro, el tipo de lujo discreto que hace que la gente asuma que tienes razón antes de que hables. Su cabello estaba perfecto. Su rostro estaba seco. Y cuando me miró, no había dolor en sus ojos, era cálculo. Su abogado, traje pulcro, voz suave, reloj caro, caminó hacia la mesa del consejo con una pila delgada de papeles y los deslizó hacia adelante como una cuchilla. Su señoría, dijo, estamos solicitando la transferencia inmediata de la herencia a mi cliente, con efecto a partir de hoy. Mis padres asintieron al unísono detrás de él, como si lo hubieran practicado frente al espejo. Las manos de mi madre estaban cruzadas, solemne como si estuviera en la iglesia. Y mi padre miraba fijamente al frente, con la mandíbula tensa como si fuera una reunión de negocios y yo fuera el obstáculo. El juez no los miró a ellos al principio. Me miró a mí. Señorita Ríos, dijo, con voz inexpresiva, se opone. Los labios de mi hermana se crisparon como si no pudiera esperar a oírme suplicar. No lo hice. Me enderecé, coloqué mis manos sobre la mesa y me aseguré de que mi voz no temblara. Sí, dije. ¿Me opongo? Su abogado sonrió, leve y condescendiente. ¿Con qué fundamentos?, preguntó, ya confiado en que me pasaría por encima. No le di un argumento. Todavía no. Quiero esperar hasta que llegue la última persona, dije. El juez parpadeó una vez. La última persona, repitió. Asentí. Sí, su señoría. Mi hermana soltó una pequeña risa que no era de humor. Esto es ridículo, dijo. No hay nadie más. Mi padre finalmente giró ligeramente la cabeza hacia mí, de la forma en que solía hacerlo cuando yo era adolescente y quería recordarme que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces esto, murmuró con el volumen justo. El juez se reclinó y se ajustó las gafas. Señorita Ríos, dijo. Este es el Tribunal de Sucesiones, no un escenario. Si tiene una objeción, debe ser legal. Es legal, dije con calma, pero no me corresponde a mí explicarlo. El abogado de mi hermana se acercó, con voz suave. Su señoría, dijo, estamos solicitando un nombramiento de emergencia porque la señorita Ríos no ha cooperado. Hay bienes que necesitan protección, y mi cliente es la parte responsable. Responsable. Esa palabra siempre se usaba como un arma en mi familia. Significaba, danos el control y deja de hacer preguntas. Mi madre suspiró suavemente, como si estuviera sufriendo por mi inmadurez. Está de duelo, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana se mantuvieron fijos en mí, brillantes y fríos. Solo estoy tratando de evitar que todo se desmorone, dijo. Ella dijo que el abuelo querría que se manejara adecuadamente. La miré fijamente y pensé en lo rápido que había encontrado un abogado, lo rápido que había aparecido la petición, lo ensayados que parecían mis padres sentados detrás de ella como coristas. El juez pasó una página en el expediente del caso. Esta petición solicita plena autoridad sobre la herencia, dijo. Alega que la de facto no es apta para participar y podría interferir. Correcto, asintió el abogado de mi hermana. Y me están pidiendo que lo conceda hoy, dijo el juez. Sí, su señoría, respondió el abogado. ¿Con efecto inmediato? El juez me miró de nuevo. Señorita Ríos, dijo. ¿Cuál es su objeción? Mantuve mi postura inmóvil. Mi objeción es que le están pidiendo que actúe sin el registro completo, dije. Mi hermana se rió de nuevo, más cortante. No hay registro oculto, espetó. Está muerto. Esto es lo que sucede. La expresión del juez no cambió, pero su paciencia se agotó. Señorita Ríos, le dijo a mi hermana, no hablará fuera de turno. Los labios de mi padre se apretaron más. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si odiara que la corrigieran. El abogado de mi hermana intentó salvar el momento con cortesía.
Su señoría, si la señorita Ríos quiere retrasar, nos oponemos. La herencia no puede esperar. No lo miré a él. Miré al juez. No será un retraso, dije. Serán minutos. El juez exhaló una vez y miró hacia las puertas de la sala, decidiendo claramente si me daría el gusto. ¿A quién estamos esperando?, preguntó. Respondí con la verdad más simple que pude decir en voz alta. La persona que realmente controla la herencia, dije. El rostro de mi hermana se tensó por primera vez. Esa soy yo, dijo automáticamente, y luego se contuvo cuando los ojos del juez se dirigieron hacia ella. El juez se inclinó ligeramente. Señorita Ríos, me dijo. Si esto es una táctica. No lo es, respondí. Le pido que permita que llegue el registro antes de que firme cualquier cosa. Un instante de silencio. Luego se abrieron las puertas de la sala. No un golpe dramático, solo un empujón limpio y controlado, como alguien con un propósito. Un hombre entró vistiendo un traje negro tan sencillo que parecía un uniforme. Sin corbata llamativa, sin joyas, solo un sobre en la mano y una expresión tranquila como si no le importara quién en esa sala tenía dinero. Caminó directamente al escritorio del secretario sin mirar a mis padres ni a mi hermana. Levantó el sobre, habló claramente y dijo mi nombre. Señorita Ríos. El juez parpadeó, volvió a buscar sus gafas y observó el sobre como si no perteneciera a su sala. El hombre del traje negro no levantó la voz. No se explicó. Simplemente colocó el sobre en el escritorio del secretario con una mano y dijo, esto es para el tribunal de parte del fideicomisario. El juez tomó el sobre, leyó la línea del remitente y su boca se movió como si hubiera hablado antes de querer hacerlo. Eso no puede ser, susurró. El juez no abrió el sobre como si fuera correo de rutina. Lo sostuvo entre dos dedos, le dio una vuelta y volvió a mirar la dirección del remitente como si la tinta pudiera cambiar si la miraba lo suficiente. Luego lo rasgó para abrirlo. Sin alarde, solo un desgarro limpio, como si quisiera que el papel dejara de fingir que importaba más que lo que había dentro. La sala se quedó tan en silencio que pude oír al abogado de mi hermana cambiar de peso. El juez sacó primero un único documento doblado. Papel grueso, sello en relieve en la esquina, un bloque de firmas que parecía demasiado formal para la forma en que mi familia había estado tratando esto como una reunión familiar. Escaneó la línea superior, su mandíbula se tensó. Luego leyó el remitente en voz alta. Departamento Fiduciario del Banco Nacional Azteca. El rostro de mi hermana parpadeó solo por un segundo antes de recuperar la compostura. Había construido toda su vida en torno a ser la persona que manejaba el dinero. Escuchar nombrar a un banco en audiencia pública debería haberla hecho parecer poderosa. En cambio, la hizo parecer atrapada. El juez siguió leyendo. Esto es un aviso de administración fiduciaria, dijo. Declara que los bienes del difunto fueron colocados en un fideicomiso revocable, y que el fideicomiso se volvió irrevocable al momento de la muerte. El abogado de mi hermana se levantó rápidamente. Su señoría, estamos en sucesiones. El juez ni siquiera levantó la vista. Siéntese, dijo. Pasó una página. Y esto, añadió, con voz más inexpresiva, es una certificación de fideicomiso que identifica al fideicomisario. Hizo una pausa de nuevo como si la siguiente línea ofendiera su sentido de cómo se supone que funcionan los juicios. Luego lo leyó. Mis padres se pusieron rígidos porque habían estado apuntando al control. A un banco no le importa el control como a las familias. A un banco le importan los documentos, las condiciones y el riesgo. El abogado de mi hermana intentó recuperarse con confianza. Su señoría, incluso si existe un fideicomiso, el Tribunal de Sucesiones todavía tiene jurisdicción sobre la herencia. El juez finalmente levantó la vista. Letrado, dijo, su moción solicitó la totalidad de la herencia con efecto inmediato. Dio un golpecito al papel con el dedo. Esta certificación de fideicomiso establece en lenguaje sencillo que la herencia testamentaria es mínima y que la mayor parte de los bienes están en fideicomiso. Se dirigió al secretario. Marque esto como recibido, dijo. Luego miró a mi hermana, no como familia,
sino como una solicitante que acababa de intentar tomar algo que no controlaba. Señorita Ríos, le dijo, sabía que su abuelo estableció un fideicomiso con un fideicomisario corporativo. Mi hermana levantó la barbilla. Fue influenciado, dijo. No entendía lo que estaba afirmando. El juez no discutió sus sentimientos. Levantó la siguiente página. Ejem, este aviso incluye una copia de la declaración jurada de ejecución del fideicomiso y la lista de testigos, dijo. También incluye una certificación del abogado de que el difunto firmó con plena capacidad. La boca de mi padre se tensó. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si estuviera tratando de elegir un nuevo ángulo. Y entonces el juez llegó a la línea que lo hizo susurrar, eso no puede estar en primer lugar. Lo leyó lentamente para que nadie pudiera alegar más tarde que no lo entendió. Cláusula de no impugnación activada. Cualquier beneficiario que solicite la incautación de bienes del fideicomiso contrariamente a los términos pierde su distribución. El rostro del abogado de mi hermana se descompuso. Los ojos de mi hermana se abrieron una fracción, luego se estrecharon como si estuviera tratando de intimidar al papel para que retrocediera. Las manos de mi madre se separaron por primera vez. El juez levantó la vista. Letrado, le dijo al abogado de mi hermana. Sí, su señoría, dijo el abogado con cautela. ¿Entiende, respondió el juez, que esta cláusula es ejecutable? El acto de presentar su moción ya puede haber causado la pérdida. El abogado tragó. Su señoría, impugnamos la validez. El juez lo interrumpió. Puede impugnarla, dijo, pero no puede pretender que no existe. Luego me miró de nuevo. Señorita Ríos, dijo. Usted pidió esperar a que llegara la última persona. ¿Era esta la persona? Sí, dije. Mi voz se mantuvo firme a pesar de que mi pulso había subido a mi garganta. El hombre del traje negro, todavía de pie cerca del secretario como si perteneciera a un procedimiento, habló por primera vez. Su señoría, dijo, con calma y precisión. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para entregar la notificación y confirmar la posición del fideicomisario. El juez hizo un gesto una vez. Declárelo, dijo. El hombre no miró a mis padres. No miró a mi hermana. Miró al juez. El fideicomisario no reconoce la solicitud del peticionario, dijo. El fideicomisario no distribuirá bienes a nadie basándose en la moción de hoy. El fideicomisario administrará según los términos del fideicomiso y solicita al tribunal que desestime cualquier intento de incautar bienes controlados por el fideicomiso a través de sucesiones. Mi hermana espetó. No puedes simplemente. El juez levantó la mano. Señorita Ríos, dijo bruscamente. No hablará fuera de turno. Mi hermana cerró la boca, pero su respiración cambió. Más rápida ahora, más superficial. Su abogado se levantó de nuevo tratando de recuperar terreno. Su señoría, como mínimo, ejem, solicitamos ordenar la presentación del fideicomiso completo, dijo. Cuestionamos si mi cliente fue removida indebidamente o si existe influencia indebida por parte de la demandada. Los ojos del juez no se suavizaron. Influencia indebida es una alegación seria, dijo. Y usted acaba de ver evidencia de un intento de coerción dirigido al difunto, que no provino de la demandada. La mandíbula de mi padre se crispó. El juez se dirigió de nuevo al hombre de negro. ¿Ha proporcionado el fideicomisario el instrumento fiduciario al letrado?, preguntó. Sí, respondió el hombre. Una copia completa fue entregada a ambas partes ayer a través de servicio certificado. La cabeza de mi madre se giró hacia el abogado de mi hermana como un látigo. Ayer, lo que significa que lo sabían o deberían haberlo sabido, lo que significa que presentaron la moción de todos modos. El juez dejó que ese hecho se asentara en la sala por un momento. Luego miró a mi hermana con algo cercano al disgusto. Señorita Ríos, dijo, recibió los documentos del fideicomiso ayer. Los labios de mi hermana se separaron y por primera vez parecía menos una ejecutiva y más alguien acorralada. ¿Yo?, comenzó. Su abogado intervino rápidamente. Su señoría, recibimos un paquete, pero... El juez lo interrumpió.
Letrado, dijo, si recibió un paquete que contenía una cláusula de no impugnación y aún así presentó una moción exigiendo toda la herencia con efecto inmediato, quiero que entienda cómo se ve eso ante este tribunal. El abogado se quedó inmóvil. El juez se dirigió al secretario. Fije una audiencia, dijo, sobre legitimación y sanciones, y quiero que la carta del fideicomisario se incorpore al registro. Luego miró directamente a mi hermana. Y señorita Ríos, agregó, con voz más fría ahora, si usted es una beneficiaria nombrada y activó la pérdida hoy, puede haberse costado más de lo que pretendía. El rostro de mi hermana se tensó en algo feo. Sus ojos me miraron de reojo, y el odio allí no era por dinero, era por el hecho de que la institución que pensó que la coronaría acababa de marcarla como un riesgo. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar con papeleo. Intentó ganar con una nueva historia. Su señoría, dijo de repente, con voz fuerte, girándose hacia el estrado con urgencia practicada. Necesito dejar algo constando en el registro. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Qué? Dijo. ¿Exacto? Mi hermana me miró directamente y dijo la única palabra que mis padres habían estado guardando como una bala: abuso de ancianos. Y la expresión del juez cambió, no porque le creyera, sino porque ahora el tribunal tenía que decidir si ella tenía pruebas o si estaba a punto de colgarse con otra acusación falsa. Abuso de ancianos, repitió mi hermana, más fuerte, como si el volumen pudiera convertir la acusación en evidencia. El rostro de mi madre se suavizó instantáneamente en un dolor de actuación. Mi padre se reclinó en su silla, con los ojos entrecerrados como si este fuera el plan que habían estado esperando desplegar. Su abogado se puso de pie a su lado como si le hubieran dado una salida de emergencia. Su señoría, dijo, solicitamos una investigación inmediata. La demandada aisló al difunto, controló el acceso y lo coaccionó para que firmara documentos que la benefician. El juez no reaccionó como una audiencia de televisión diurna. Reaccionó como un juez. Se inclinó hacia adelante y dijo, letrado, esas son alegaciones serias. ¿Qué evidencia tiene hoy? Mi hermana no parpadeó. Testigos, dijo, e hizo un gesto detrás de ella. Dos parientes estaban torpemente cerca de las filas traseras, como si hubieran sido reclutados. Mi tía y un primo con el que apenas hablé. Ese rostros estaban tensos, sus ojos se apartaban de los míos. Mi madre asintió alentadoramente hacia ellos como si los estuviera entrenando en silencio. El juez los miró sin inmutarse. Los testigos pueden testificar, dijo. Pero quiero algo concreto: informes médicos, quejas previas, informes policiales, participación de los servicios de protección de adultos, cualquier cosa. La mandíbula de mi hermana se tensó. No quería avergonzar a la familia, dijo rápidamente. Tenía miedo. La expresión del juez se mantuvo inexpresiva. Entonces explique por qué llamó él mismo a los servicios de emergencia, dijo. Silencio. Mi hermana intentó pivotar. Estaba confundido, dijo. No sabía lo que estaba haciendo. El juez miró de nuevo el sobre del banco. Este fideicomiso se ejecutó con una declaración jurada de capacidad y testigos, dijo. Eso no es confusión. Eso es intención formalizada. El abogado de mi padre se levantó, con voz suave. Emilio se levantó de inmediato. Objeción, dijo. Esto es un argumento sin fundamento. El juez levantó una mano. Letrado, le dijo al abogado de mi hermana. ¿Tiene esa evidencia aquí? El abogado de mi hermana dudó una fracción de segundo. Luego hizo lo que hacen los abogados cuando tienen una narrativa pero no el registro. Solicitaríamos descubrimiento de pruebas, dijo. Los ojos del juez se endurecieron. El descubrimiento de pruebas no es una licencia de pesca, replicó. Usted no acusa a alguien de abuso de ancianos en audiencia pública como estrategia para incautar bienes retenidos en fideicomiso. El rostro de mi hermana se ruborizó. No es una estrategia, espetó. El juez se reclinó. Entonces traiga evidencia, dijo. No parientes teatrales. La voz de mi madre tembló, ensayada. Su señoría, dijo.
Ella nos mantuvo alejados. Hizo que nos odiara. El juez la miró una vez. Señora, dijo, esto no es terapia familiar. Luego dirigió su atención a la única persona en la sala que no tenía interés emocional, solo responsabilidad fiduciaria. Se dirigió al hombre de negro. Señor, dijo. ¿Tiene el fideicomisario alguna documentación sobre preocupaciones relativas a influencia indebida o abuso? El hombre no dudó. No, su señoría, dijo. La mirada del juez se agudizó. ¿Materiales de apoyo?, preguntó. Sí, respondió el hombre. Un registro y una declaración. El difunto quería que se conservaran. La cabeza de mi hermana se levantó bruscamente. ¿Qué declaración?, exigió. El juez no la miró. Proporciónela, le dijo al hombre. El hombre metió la mano en un segundo sobre que había estado sosteniendo, uno que yo no había notado porque era más delgado y sin marcar, y se lo entregó al secretario. El secretario se lo pasó al juez. El juez lo abrió y sacó una carta de una sola página. Leyó en silencio durante varios segundos, con los ojos moviéndose con cuidadosa atención. Luego levantó la vista hacia mí, no con calidez, sino con el peso de algo que entendía. Señorita Ríos, dijo. ¿Sabía que su abuelo preparó una declaración escrita anticipando las alegaciones de hoy? Sí, dije en voz baja. Me dijo que lo hizo, pero yo no sabía lo que escribió. La respiración de mi hermana cambió. Sus uñas se clavaron en la mesa del consejo. El juez miró la parte superior de la carta. Luego leyó la primera línea en voz alta. Si está leyendo esto en la corte, significa que mi hijo y su familia intentaron tomar mi herencia acusando a mi nieta. Mi madre hizo un sonido como si la hubieran apuñalado. El rostro de mi padre se puso rígido. El abogado de mi hermana se sentó lentamente como si se hubiera dado cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. El juez continuó leyendo, no todo, solo lo suficiente para hacer que el registro fuera innegable. Leyó que mi abuelo me había pedido que me mudara después de su caída. Leyó que se había reunido a solas con el letrado. Leyó que había creado el fideicomiso porque temía tácticas de presión y demandas rápidas de firmas. Luego el juez llegó a la línea que pareció hacer que sus labios se apretaran. La sala se mantuvo en completo silencio. Ni un susurro, ni una tos. Mi hermana se sentó muy quieta, y observé sus ojos parpadear como si estuviera tratando de encontrar una manera de sobrevivir al registro. El abogado de mi padre se levantó lentamente, con voz cautelosa. Ahora, dijo, su señoría, objetamos por prueba de oídas. El juez lo interrumpió. Es una declaración de intención del difunto ofrecida para mostrar su estado de ánimo, dijo. Y es consistente con el audio de despacho. Levantó la carta ligeramente. Este tribunal no va a considerar una alegación de abuso de ancianos de último momento utilizada para incautar bienes retenidos en fideicomiso, dijo, con cada palabra medida. Si quieren presentar una petición con evidencia, pueden hacerlo, pero no hoy. No de esta manera. El abogado de mi hermana tragó. Su señoría, nos gustaría retirar la moción. La mirada del juez se mantuvo fría. Usted no puede retirar las consecuencias, replicó. Pero puede dejar de cavar. Se dirigió al secretario. Desestime la moción, dijo, y fije una orden para la audiencia de justificación con respecto a las sanciones por la presentación y las falsas afirmaciones hechas hoy. El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se apretó. La máscara de mi hermana finalmente se resquebrajó. Entonces, ella se queda con todo, espetó. El juez no se inmutó. El fideicomiso se administra según los términos, dijo. Y sí, la petición de la señorita Ríos para incautar toda la herencia con efecto inmediato es denegada. Las manos de mi hermana temblaban ahora. Intentó ocultarlo agarrándose al borde de la mesa mientras el hombre de negro hablaba de nuevo, tranquilo como una máquina que indica el siguiente paso. El fideicomisario suspenderá cualquier distribución a las partes que activaron la cláusula de no impugnación hasta una revisión posterior, dijo. Seguiremos el lenguaje del fideicomiso exactamente.
La cabeza de mi hermana se giró bruscamente hacia él. ¿Suspender? Siseó. No, eso es. Él no discutió. Eso es, dijo simplemente. El juez se inclinó hacia adelante y dijo la última frase que mi hermana no esperaba escuchar. Señorita Ríos, dijo, usted entró a esta sala actuando como si ya fuera suya. Ahora se irá sin que nada se haya decidido a su favor hoy, y responderá por la forma en que intentó obtenerlo. Los ojos de mi hermana se dirigieron a mí de nuevo, llenos de odio y humillación. Luego susurró, apenas audible, esto no ha terminado. Y fue entonces cuando el alguacil se acercó, silencioso, poco profesional, y habló con el juez en voz baja. La expresión del juez cambió ligeramente mientras escuchaba. Asintió una vez. Luego miró directamente a mi padre. Señor Ríos, dijo. Permanezca sentado. Mi padre se congeló. ¿Por qué? Preguntó. La voz del juez se mantuvo inexpresiva. Porque, dijo, acabo de ser informado de que hay un ayudante en el pasillo con papeleo para usted, y no es de este tribunal. El rostro de mi padre se tensó. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo, y un ayudante uniformado entró sosteniendo un documento con un encabezado en negrita en la parte superior. No pude leerlo desde mi asiento, pero vi el rostro de mi padre palidecer mientras el ayudante decía, «Señor, ha sido notificado». Mi padre no se levantó. No exigió respeto. Solo miró fijamente al ayudante como si la placa de repente se hubiera vuelto más pesada que su dinero. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz tensa. Espero que el ayudante no haya jugado sucio. Sostuvo el paquete. Notificación de proceso legal, dijo. Puede aceptarlo aquí o en el pasillo. El abogado de mi padre se inclinó hacia él y le susurró algo urgente. Mi padre lo ignoró y arrebató los papeles, pasando la primera página con dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron el encabezado. Luego se congeló porque esto no era sucesiones. Esto era penal. El juez lo observó leer, con expresión inexpresiva. Señor Ríos, dijo. Este tribunal no tiene nada que ver con ese papeleo, pero le recuerdo que todavía está bajo juramento por el testimonio anterior. Mi padre tragó. Su señoría, dijo, forzando la calma. Esto es acoso. Mi familia está siendo atacada porque mi hija. El juez lo interrumpió. Deténgase, dijo. Su hija no es la que llamó a los servicios de emergencia para reportar un intento de coerción. Su hija no es la que presentó una moción falsa en este tribunal. Su hija no es la que intentó incautar bienes del fideicomiso retenidos por un fiduciario corporativo. La boca de mi madre se tensó. Estábamos tratando de proteger a la familia, susurró, con voz temblorosa. El juez no se suavizó. Entonces lo protegieron hasta una remisión, dijo. El ayudante cambió ligeramente su postura, y me di cuenta de que no había venido solo. Dos uniformes más estaban cerca de las puertas, tranquilos, sin acercarse, simplemente presentes de la forma en que la aplicación de la ley se hace presente cuando esperan que la gente corra o explote. El abogado de mi hermana se aclaró la garganta. Su señoría, dijo con cautela. Solicitaríamos un breve receso para conversar con nuestros clientes. El juez lo miró como si estuviera exhausto por la idea de seguir hablando. Pueden conversar, dijo, pero esta moción es desestimada. Ejem, el fideicomisario administrará el fideicomiso, y veré al letrado de vuelta para la audiencia de justificación. Recogió su bolígrafo, ya dándose la vuelta. Luego se detuvo y miró hacia atrás una vez como si hubiera recordado algo importante. Una cosa más, dijo. La sala se aquietó de nuevo. Se dirigió al hombre de negro. Señor, dijo. ¿Solicita el fideicomisario alguna orden de protección? Sí, su señoría, respondió el hombre de inmediato. La cabeza de mi hermana se levantó bruscamente. Acoso, se mofó. Los ojos del juez se dirigieron a ella. Señorita Ríos, dijo, usted acaba de acusar a alguien de abuso de ancianos sin evidencia en audiencia pública. No está en posición de mofarse. Miró de nuevo al representante del fideicomisario.
Concedido, dijo. Redáctelo. Firmaré hoy. El rostro de mi madre se descompuso. No puede alejarnos de nuestra propia hija, susurró, con voz temblorosa. La voz del juez se mantuvo inexpresiva. Pueden evitar ustedes cometer mala conducta, replicó. Emilio se inclinó hacia mí y murmuró, esta es la orden más limpia que podríamos haber esperado. Asentí una vez, pero mis ojos se quedaron en mis padres porque ahora mi padre tenía el papeleo penal en sus manos, y pude ver cómo el cálculo cambiaba detrás de sus ojos, no remordimiento, sino control de daños. El juez levantó la sesión. El tribunal entra en receso, dijo. En el momento en que cayó el mazo, mi madre se abalanzó hacia mí en el pasillo. No físicamente, pero lo suficientemente cerca como para que el aire cambiara. Tú hiciste esto, siseó. Arruinaste a tu padre. No me inmuté. Él se arruinó a sí mismo, dije en voz baja. Alejandra entró en su voz, un susurro tenso, ojos desorbitados. Vas a perder todo, dijo. Me aseguraré de que lo hagas. La miré y mantuve mi voz tranquila. Ya lo intentaste, dije. Y el fideicomisario ni siquiera tuvo que levantar la voz. El rostro de mi hermana se contorsionó. ¿Crees que estás a salvo porque un banco envió a un traje?, escupió. Me incliné ligeramente, lo suficientemente cerca para que me oyera por encima del ruido del pasillo. Creo que estoy a salvo porque el abuelo planeó, dije. Y porque no se puede intimidar a un registro. Sus labios se separaron y vi el momento en que quiso gritar. En su lugar, hizo algo más frío. Puso su teléfono boca abajo como si acabara de enviar algo que no quería que nadie viera. Emilio también lo notó. Su mirada se dirigió a sus manos, luego a mí. No interactúes, murmuró. Nos vamos. Salimos por la salida lateral. El aire del juzgado afuera era cortante y brillante, como si no le importara lo que las familias se hacían unas a otras dentro. En el bordillo, Emilio se detuvo y me miró a los ojos. Aquí tienes el final concreto que querías, dijo en voz baja. El fideicomiso está controlando todo. La petición es desestimada. La cláusula de no impugnación está activada y será ejecutada. Tus padres no obtienen acceso, y el tribunal acaba de firmar una orden que previene la interferencia. Asentí. ¿Y tu hermana?, pregunté. La boca de Emilio se tensó. Si es una beneficiaria nombrada, es probable que haya perdido hoy, dijo. Eso es lo que su abogado está dándose cuenta ahora mismo. Permanecimos allí por un momento, solo respirando. Luego el teléfono de Emilio vibró y lo revisó, y su expresión cambió de la misma manera que lo había hecho en el aeropuerto cuando el tono del oficial cambió. ¿Qué?, pregunté. Emilio levantó la pantalla. Una notificación oficial. Corta. Departamento Fiduciario del Banco Nacional Azteca. Alerta de seguridad. Acceso intentado bloqueado. Mi estómago se enfrió porque la audiencia había terminado. La orden estaba firmada, y alguien seguía intentando tocar el dinero. La voz de Emilio se aquietó. Lo están haciendo justo ahora, dijo. Miré fijamente la alerta. Y en ese momento, lo entendí. Mi hermana no había puesto su teléfono boca abajo para evitar gritar. Lo había puesto boca abajo porque estaba actuando. Emilio no perdió un segundo. Llamó al departamento fiduciario mientras todavía estábamos parados en el bordillo. Observé las puertas del juzgado detrás de nosotros, y a mis padres en algún lugar adentro tratando de fingir que no acababan de ser humillados. Una mujer respondió con el tipo de calma firme y ensayada que se escucha de personas cuyo trabajo es prevenir desastres. Fideicomiso Azteca, dijo. Esta línea está grabada. ¿Cómo puedo ayudarle? Soy Emilio Lara, respondió. Letrado de Mariana Ríos. Acabo de recibir una alerta de seguridad. Acceso intentado bloqueado. Necesito detalles. Hubo una breve pausa en el sonido de las teclas al ser pulsadas. Luego el tono de la mujer se agudizó ligeramente. No es pánico. Es procedimiento. Sí, dijo.
Se realizó un intento de inicio de sesión en el portal de beneficiarios. Falló la autenticación multifactor. Inmediatamente después de eso, hubo un intento de cambiar el número de teléfono de contacto en el archivo. Mi boca se secó. ¿Cambiarlo al de quién?, pregunté. La oficial fiduciaria no me respondió directamente. Le preguntó a Emilio. Sí, dijo Emilio al instante. La oficial fiduciaria continuó. La solicitud de cambio de número de teléfono intentada fue enviada desde un dispositivo asociado con la peticionaria, Alejandra Ríos. Cerré los ojos por medio segundo porque podía imaginarlo perfectamente, ella poniendo su teléfono boca abajo en la sala como si estuviera ocultando vergüenza cuando en realidad estaba ocultando acción. La voz de Emilio se mantuvo tranquila. ¿Se autenticó?, preguntó. No, respondió la oficial fiduciaria. El sistema bloqueó la solicitud. Se colocó una bandera manual. El estado de distribución ahora se establece en retención por riesgo de fraude pendiente de revisión. Emilio soltó un lento aliento. Bien, dijo. Congele todos los cambios. Sin cambios de contacto en el portal, sin cambios de número de teléfono, sin cambios de correo electrónico, sin actualizaciones de dirección, sin identificación verificada en persona. Ya está hecho, respondió. Y se ha generado un informe. La mandíbula de Emilio se tensó. Envíe ese informe a mi oficina, dijo. Y tome nota, hay una orden judicial activa emitida hoy que prohíbe la interferencia. Entendido, respondió. Tenemos la orden judicial en archivo. El fideicomisario cumplirá. La llamada terminó, y el silencio posterior se sintió cortante. Emilio me miró. Esa alerta, dijo. Es exactamente por qué existen los fideicomisarios corporativos. No son intimidados. No son manipulados por culpa. Registran y bloquean. Asentí lentamente. Entonces, ella intentó entrar, dije, y falló. Sí, respondió. Condujimos directamente a la oficina de Emilio, no por drama, sino por una razón, asegurar todo. Mientras mi familia todavía estaba dando vueltas, Emilio me hizo firmar una instrucción de una sola página, todas las comunicaciones del fideicomiso canalizadas a través del letrado, ningún contacto directo aceptado de miembros de la familia, y cualquier intento de cambio tratado como fraude. Luego reenvió el informe de seguridad del banco al secretario del juez con una nota, acceso intentado bloqueado a minutos del receso del tribunal. Sin amenazas, sin discursos, solo una marca de tiempo. Una hora más tarde, el asistente de Emilio entró y dijo, el representante del fideicomisario volvió a llamar. El hombre del traje negro, el representante del fideicomiso azteca, apareció en una videollamada. La misma cara tranquila, el mismo traje sencillo, como un uniforme. Señorita Ríos, dijo, quiero dejar algo muy claro. Yo no hablé. Lo dejé a él. El fideicomiso distribuirá solo de acuerdo con los términos del fideicomiso, continuó. No habrá excepciones debido a la presión familiar. No habrá transferencias temporales. No habrá adelantos. Roó hacia abajo a una nota, luego volvió a mirar hacia arriba. Y debido a la petición de hoy y la interferencia intentada en el portal, el fideicomisario ha determinado formalmente que Alejandra activó la cláusula de no impugnación. Su distribución ahora se pierde pendiente de la confirmación del tribunal. Mi pecho se tensó, en parte alivio, en parte incredulidad. Emilio preguntó, ¿y los padres? El rostro del representante del fideicomisario no cambió. Las distribuciones contingentes de Gabriel y Laura Ríos están bajo revisión, dijo. Ese fue el momento en que se sintió terminado, no porque fuera emocionalmente satisfactorio, sino porque fue administrativamente final. 2 semanas después, el tribunal celebró la audiencia de sanciones. El abogado de mi hermana no hizo contacto visual con nadie. Se levantó, se aclaró la garganta y dijo, Su señoría, retiramos todas las reclamaciones impugnadas y pedimos disculpas al tribunal. El juez no sonrió. No aceptó la disculpa como si borrara el intento.
Impuso sanciones por la presentación de mala fe, ordenó a mi hermana pagar una parte de los honorarios del abogado, y lo más importante, dictó una orden reconociendo la aplicación de la cláusula de no impugnación por parte del fideicomisario. Luego se dirigió a mis padres directamente. Su hija no tomó nada, dijo. Los documentos de su padre les quitaron el control, y ustedes respondieron con manipulación. Este tribunal no participará en eso. Mi madre lloró de una manera que sonó real por primera vez, no dolor, sino pérdida de control. Mi padre no lloró. Solo miró fijamente al suelo como si estuviera buscando una escapatoria. No la había. Dentro del mes, el Banco Nacional Azteca completó la primera distribución formal bajo los términos del fideicomiso. La casa permaneció protegida por el título de propiedad. Los bienes restantes fueron administrados con recibos, confirmaciones y un rastro de papel que mi familia nunca podría reescribir. Y en cuanto a mi hermana, su riqueza no la protegió de una cláusula de pérdida que había ignorado porque asumía que los tribunales existen para recompensar la confianza. No lo hacen. Los tribunales recompensan los registros. La noche en que llegó el correo electrónico de confirmación final, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la misma carpeta que mi abuelo había preparado años antes, no para revivir el dolor, sino para recordar la lección. Cuando la gente intenta borrarte con una historia, no luchas contra la historia con otra historia. Luchas contra la historia con pruebas. 3 semanas después de la audiencia, el tribunal incorporó la declaración del fideicomisario al registro. El fideicomiso azteca cerró el fideicomiso por completo, sin cambios, sin verificación en persona. La pérdida de mi hermana fue confirmada bajo la cláusula de no impugnación. La solicitud de mis padres de un acuerdo familiar fue denegada, y la orden de sanciones les exigió reembolsar los honorarios legales vinculados a la presentación falsa. Dentro de 30 días, el fideicomisario ejecutó la primera distribución exactamente como estaba escrito, y la propiedad escriturada se mantuvo protegida fuera de sucesiones. No más mociones, no más emergencias, solo el registro finalizado.